África Central, un investigador se encontró con una visión impactante, una serpiente con 2 cabezas completamente formadas. Cada una se movía de manera independiente, como si fueran gemelos siameses, fusionados en un solo cuerpo, creando una escena difícil de creer. Más tarde se confirmó que se trataba de una pitón bola de 2 cabezas, una mutación extremadamente rara. Lo inquietante es que cada cabeza parecía tener su propio cerebro y su propio instinto de caza, lo que provocaba movimientos descoordinados y caóticos. Los expertos explicaron que sobrevivir en la naturaleza sería casi imposible para una criatura así. Aún así, el hallazgo dejó muchas preguntas abiertas. Algunos científicos incluso se preguntan si mutaciones como esta podrían revelar aspectos desconocidos de especies que aún no comprendemos del todo. Una imagen que circula en línea dejó a miles de personas completamente desconcertadas. En ella se ve una extraña criatura del pantano que a simple vista parece un cocodrilo, pero algo no encaja. Su cuerpo luce demasiado largo, retorcido y antinatural. A diferencia de cualquier cocodrilo conocido, esta criatura tiene extremidades más largas y una silueta serpenteante. Incluso las autoridades locales de vida silvestre admitieron no haber visto nunca algo así, lo que aumentó aún más el misterio. Algunos creen que podría tratarse de una especie oculta que sobrevivió desde tiempos prehistóricos. Otros piensan en una mutación extrema provocada por el entorno. Sea lo que sea, la imagen plantea una pregunta inquietante. ¿Qué más se esconde en los pantanos que aún no conocemos? Un hombre notó una hoja que parecía extraña en el suelo. Por curiosidad, la tocó con un palo, y para su sorpresa absoluta, la hoja se movió lentamente ante sus ojos. No era una hoja común, se trataba de un insecto hoja andante, uno de los mayores maestros del camuflaje de la naturaleza. Su forma, color y textura imitaban a la perfección una hoja real, balanceándose como si el viento la arrastrara. El insecto se movía con tanta naturalidad que engañaría a cualquiera. Estos seres han perfeccionado el arte del disfraz para sobrevivir, recordándonos que la naturaleza puede ser tan ingeniosa como desconcertante, escondiendo criaturas increíbles a plena vista. Un residente de Florida capturó algo que parecía sacado de una pesadilla. En una calle tranquila se movía una masa gigantesca, arrastrándose lentamente. A simple vista, parecía una criatura enorme, oscura y viva, avanzando como si tuviera voluntad propia. Cuando la cámara se acercó, la verdad resultó aún más inquietante. No era un solo ser, sino un enjambre de miles de ciempiés moviéndose juntos. Sus cuerpos y patas se desplazaban en perfecta sincronía, dando la impresión de un solo organismo vivo. Este fenómeno puede ocurrir durante migraciones masivas, cuando lluvias intensas o inundaciones los obligan a salir del suelo. Aún así, la escena fue perturbadora. Florida no solo alberga fauna extraña, también momentos tan irreales que parecen de otro mundo. Un trabajador que salía de su turno cerca de un laboratorio experimental notó algo extraño en un charco junto a la carretera. A simple vista parecía un cuerpo pequeño. Al acercarse, la silueta se volvió inquietante y completamente fuera de lo común. La figura era pálida, con apariencia fetal, una cabeza desproporcionadamente grande y un cuerpo retorcido y subdesarrollado. Sus rasgos no coincidían con ningún animal conocido. El hombre, impactado, pensó de inmediato que no se trataba de algo natural. El verdadero temor vino del lugar donde fue hallado. Estar tan cerca de un centro de investigación abrió todo tipo de teorías. Un experimento genético fallido, algo que no debía salir a la luz, o simplemente una explicación que aún no conocemos. Tú decides qué creer. Un pescador sostuvo un pez como nunca antes había visto. Al principio pensó que eran 2 peces enredados en el anzuelo, pero al observarlo mejor se dio cuenta de algo mucho más inquietante. Era una sola criatura, con 2 cuerpos unidos a una sola cabeza. La forma era completamente antinatural, y su enorme boca lo hacía parecer verdaderamente monstruoso.
El pescador decidió no revelar el lugar exacto donde lo capturó, temiendo multas o problemas legales. De inmediato comenzaron a circular rumores sobre el origen de esa criatura. Algunos dicen que podría tratarse de una mutación extrema, mientras otros sospechan de experimentos realizados en una base militar o laboratorio cercano. Los expertos aún no se ponen de acuerdo. Sea lo que sea, el origen de esta aterradora captura sigue siendo un misterio total. En Tailandia, un local avistó un pequeño animal que parecía un cachorro recién nacido, pero algo en su rostro era profundamente impactante. En el centro de su cara tenía un único ojo enorme. La imagen se difundió rápidamente y dejó a todos sin palabras. El caso llegó a los titulares y científicos examinaron su cuerpo y su ADN para entender cómo pudo nacer así. Lo más inquietante fue que no encontraron mutaciones genéticas comunes que explicaran fácilmente esa anomalía tan extrema. La criatura se parecía de forma inquietante al cíclope de las leyendas antiguas. Los expertos afirmaron que era real y completamente natural, e incluso plantearon que podría tratarse de una especie desconocida. A veces, la naturaleza parece convertir los mitos en realidad. Mientras patrullaba un bosque remoto en Tailandia, un oficial forestal encontró algo imposible. Entre la vegetación apareció un esqueleto con huesos anormalmente largos y una cabeza enorme. Nada en su forma coincidía con la de ningún animal conocido por la ciencia. Se llamó a expertos para analizar el hallazgo. Las pruebas de ADN arrojaron un resultado sorprendente. No correspondía a ninguna especie terrestre registrada. Los especialistas concluyeron que la criatura no había vivido allí de manera natural, lo que abrió aún más preguntas inquietantes. Algunos creen que el ser cayó desde otro lugar, mientras otros sospechan que fue llevado allí deliberadamente. El silencio de las autoridades solo alimentó teorías sobre vínculos secretos con entidades no humanas. Un hallazgo único que deja claro que aún no sabemos todo lo que se oculta en nuestros bosques. En un arroyo tranquilo, un lugareño notó algo que parecía imposible. Entre las rocas vio una pequeña rana, pero algo no encajaba. Al acercarse con cuidado, se dio cuenta de que no estaba viendo una rana común y corriente. La diminuta criatura tenía alas delicadas y enormes en proporción a su cuerpo, casi como las de una mariposa. El contraste era desconcertante. ¿Cómo podría una rana volar? La escena parecía sacada de una fantasía o de un experimento fallido. Algunos creen que podría tratarse de una mutación genética rara, tal vez causada por contaminación del agua o un cruce inusual. Sea cual sea la explicación, el avistamiento demuestra que la naturaleza aún guarda sorpresas extrañas que desafían todo lo que creemos conocer. En los bosques de Luisiana comenzó a circular un video que dejó a muchos inquietos. En él se ve a un ciervo muy distinto a cualquier otro. Sus astas estaban completamente retorcidas y cubiertas de extraños crecimientos, dándole una apariencia sacada de una película de terror. Nadie pudo explicar qué causó esa transformación. Algunos hablaron de enfermedades, otros de radiación o de algo desconocido oculto en lo profundo del bosque. El animal se movía con normalidad, pero su aspecto provocaba una sensación difícil de ignorar. Lo más preocupante es que no se trata de un caso aislado. En la región ya se han reportado otros animales con mutaciones similares. Algo extraño parece estar ocurriendo en esos bosques, y cada nuevo avistamiento hace que resulte más difícil mirar hacia otro lado. Nadie espera encontrar algo extraño durante un paseo tranquilo, pero este excursionista se detuvo en seco al ver algo imposible en medio del bosque. Frente a él había una serpiente completamente inmóvil, como si estuviera petrificada, con pequeños cuernos sobresaliendo de su cabeza. Lo más inquietante era que una rana estaba atrapada a la mitad de su boca, congelada en el mismo instante, como si el tiempo se hubiera detenido justo en medio del ataque. No había movimiento alguno, ni señales de vida, solo una escena antinatural. Esto es un hueso. Es un hueso. México tiene una larga historia de relatos extraños, pero este hallazgo añadió un nuevo misterio. Un habitante local creyó ver un tronco caído,
pero al acercarse descubrió algo imposible. No era madera, era un hueso enorme, mucho más grande que el de cualquier animal conocido. El tamaño del hueso fue suficiente para causar asombro inmediato. Las pruebas posteriores lo hicieron aún más inquietante. Pertenecía a una criatura real y tenía alrededor de 500 años de antigüedad. Arqueólogos de distintas partes del mundo comenzaron a estudiarlo con atención. Al no coincidir con ninguna especie conocida, surgió una pregunta perturbadora. Algunos creen que este hallazgo podría respaldar antiguas leyendas sobre gigantes que habitaron la Tierra. Si no era de ningún animal registrado, ¿qué caminaba por México hace siglos? Es un hueso enorme. Aquí en el monte, miren. Mientras exploraba un bosque de robles de más de 300 años, un viajero descubrió algo que parecía salido de un cuento. Pequeños seres blancos y esponjosos se movían sobre la madera antigua, flotando suavemente como si danzaran en el aire. Sus cuerpos suaves y sus movimientos delicados daban la impresión de diminutas hadas del bosque, escondidas en un mundo secreto que solo se revela a quienes caminan con calma. Por un instante, parecía que el bosque albergaba magia viva, pero al observarlos con más atención, la ilusión se rompió. No eran seres mágicos, sino pulgones lanudos, pequeños insectos maestros del camuflaje. A veces, la naturaleza juega con nuestra imaginación y nos recuerda que la realidad puede ser igual de sorprendente. Un turista grabó un video impactante en una zona montañosa remota. La imagen mostraba una enorme formación rocosa con la forma exacta de un cocodrilo. Su textura escamosa y su hocico alargado parecían sacados de una criatura prehistórica congelada en piedra. El clip se volvió viral rápidamente. En internet, muchos aseguraron que era prueba de un mundo perdido lleno de bestias gigantes petrificadas. Otros lo vincularon con mitos antiguos, recordando leyendas donde criaturas enormes fueron convertidas en roca tras batallas olvidadas. Pero tras la emoción, llegó la explicación real. Expertos confirmaron que no era un fósil ni una criatura legendaria, sino una formación natural creada por la erosión. El viento y el clima, durante miles de años, esculpieron una roca que engañó a los ojos y a la imaginación. Las playas suelen parecer tranquilas, pero las pequeñas cuevas oscuras esconden secretos inquietantes. Un viajero exploraba la costa cuando vio algo enorme, moviéndose en la sombra. Su silueta era oscura, masiva y totalmente fuera de lugar para un entorno terrestre. A medida que enfocó mejor, la forma resultó aún más perturbadora. Parecía una araña gigante, con extremidades largas y retorcidas. Algunos pensaron que podía tratarse de un pulpo de tamaño anormal que había salido del agua para cazar en tierra firme. Las teorías no tardaron en surgir. ¿Era un pulpo mutado? ¿El legendario kraken adaptándose a caminar fuera del mar? Sea lo que sea, el encuentro dejó una advertencia clara. Las criaturas del océano podrían estar más cerca de la superficie de lo que creemos. Después de una fuerte tormenta en la costa australiana, un pescador se encontró con algo inquietante arrastrado a la orilla. La criatura tenía enormes cuencas oculares y un cuerpo de forma extraña, nada parecido a los animales marinos comunes de la zona. Su apariencia sugería que había vivido en aguas profundas. Muchos creen que fue perseguido por depredadores más grandes en el océano, obligándolo a acercarse a la costa, ya débil y gravemente dañado por el viaje y la tormenta. El hallazgo se volvió viral y generó teorías. Un pez óseo raro o una criatura de las profundidades jamás documentada. Hasta ahora, no hay una explicación clara. El misterio sigue siendo uno de los descubrimientos costeros más desconcertantes jamás vistos en Australia. Ma, you see this? What is happening? Mientras caminaba solo por una zona remota y nevada, un niño se detuvo en seco al ver algo enorme delante de él.
No estaba inmóvil, se movía lentamente, como una masa viviente, demasiado grande para ser un animal común. El miedo lo obligó a retroceder. Con las manos temblando, comenzó a grabar. La criatura parecía darse cuenta de su presencia y giró levemente, como si lo estuviera observando. Su tamaño era descomunal, comparable al de una bestia, y su forma no encajaba con nada conocido. El niño no se quedó a averiguarlo. Dio varios pasos atrás, lleno de pánico. Era un animal desconocido adaptado al frío extremo o algo mucho más antiguo y extraño, quizá un cambiaformas ocultando su verdadera naturaleza. La grabación dejó más preguntas que respuestas. Una familia de Pensilvania vivía una noche completamente normal, cuando la cámara de seguridad de su granero captó algo imposible. En la grabación apareció una criatura enorme y peluda, con una silueta inconfundible. No caminaba como un animal común, se movía como algo que sabía exactamente dónde estaba. Su forma recordaba directamente al hombre lobo de las viejas leyendas. Los animales del granero comenzaron a agitarse con terror esa misma noche, golpeando puertas y paredes. A la mañana siguiente, algunos habían desaparecido sin dejar rastro, como si algo se los hubiera llevado en silencio. Desde entonces, la familia no volvió a sentirse segura. Para ellos, ya no se trata de mitos ni cuentos antiguos. Creen que esas criaturas nunca se fueron. Solo esperaban el momento adecuado para volver a cazar, y quizá esta vez no se detengan ahí. Un hombre se encontraba en su patio trasero cuando vio algo pequeño y peludo de color naranja, moviéndose lentamente. A primera vista parecía adorable, casi como una bolita de pelo viviente. Su aspecto suave y esponjoso hacía pensar que no representaba ningún peligro, pero esa apariencia era engañosa. En realidad, se trataba de una oruga gato, una de las orugas más venenosas de América del Norte. Bajo su pelaje grueso se esconden espinas afiladas, capaces de causar un dolor intenso al mínimo contacto. Aunque parece inofensiva, tocarla puede provocar una reacción muy dolorosa. Este extraño encuentro es un recordatorio claro de que, en la naturaleza, lo más bonito no siempre es seguro. Si alguna vez ves una, mírala, pero no la acaricies. En el Amazonas, cerca de un pequeño pueblo, un recolector encontró lo que parecía una roca oscura y pesada. Al levantarla, sintió algo extraño. La piedra comenzó a moverse lentamente en su mano, como si estuviera viva, despertando de inmediato su curiosidad y temor. Intrigado, decidió colocarla en una olla con agua para observarla mejor. Fue entonces cuando ocurrió lo más inquietante. 2 pequeños puntos rojos aparecieron en la superficie, brillando intensamente, como ojos que lo observaban fijamente desde el interior del recipiente. La supuesta roca era en realidad una criatura viva, perfectamente camuflada para parecer una piedra. Los lugareños la llamaron la piedra caminante. Nadie sabe qué era realmente, pero quedó claro que era un auténtico maestro del disfraz, oculto a plena vista en la selva. Si disfrutaste este video, aquí tienes otros igualmente de aterradores o incluso más intensos. Haz clic ahora y no te pierdas esta experiencia escalofriante.